class is recording. Yes, it's recording right now. So good morning to all of you. This is teacher Jacob and this class is for seventh grade. Today we are going to study grammar. We're going to review one more time grammar, especially when you say yes or when you say not. One example is when you say, Maria Camila Rodriguez, do you play soccer? And you say Yes, yes or not. yes, I do. Or yes. no, I don't. Got it? This? Matias Ajerbe, do you work? Mm, no, No, I don't. No, I I don't. don't. Okay, very good. Tomás Cardona, do you study English? Yes, teacher, with you. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. So this is what you are going to study today, grammar. And also, don't forget, it's necessary for your exam, reading comprehension and verbs in present. Verbs like arrive, eat, listen, show, eat, have breath, have is possible, take, and so on. So let's go very quickly. Let's go to the book and what it says in this moment. So let me see. I need one student. So let me see who is going to be the student today. Emiliano, are you in the class? Emiliano, hello, Mr. Emiliano, are you in the class? No, Emiliano is not in the class. Okay. So let's go to Nicole Riaño. Nicole Riaño, are you there, Nicole? Yes, teacher. Nicole, tell me or tell us your routine today. Today is March 17th. Tell us your routine. No la he terminado. Okay, just say to me. Hello. Okay, later. Más tarde, okay? Later, más tarde. Later, you tell me. All right, no problem. Okay, so let's go. Um, First of all, let's erase this. Where is it? How can we erase this? Oh my goodness. So I think it is here. I think it is here. Okay, this eraser. Yeah, erase here. So we need to erase this. So I erase this. Got it. Oh my goodness. So how can I erase this? Okay. All right, so listen one more time. And in this unit, I insist is to telling you or is going to help you to say your routines. This is a dialogue. This is a dialogue between Isa and Jess, or Has or Jess. All right, Isa, hi, Jess. Are you busy? No, I'm not. Today, I'm not doing anything. He said, do you normally go out on Fridays? Go out. Notice this. This is a verb. Go out. Salir. Do you go out? I am not doing. This is the verb. Yes, I do. I go out with my friends. We go to the mall, but today it's too cold. Do you go out? Is I watch TV or go on the computer. Yes. About Saturday. What about Saturday? What do you do? I do my homework in the morning. Then in the afternoon, I go to
I go to my best friend's house. Her name is Debbie. Uh, yes. Does she live close? Does she live close by? Is that no? She doesn't. She lives downtown. Is the same age as you? No, she isn't. She is 1 year older. She is 1 year older. I see. So what do you do on Saturdays? I visit my grandparents, then live in the suburbs. Do you visit your grandparents? No, I don't. They live in a different city. So this is a kind of routine that we use or we do it every day. Nevertheless, just do it as you can. So now let's go to the grammar point. So is the next page. Next page is what we are looking for it. Mm, oh my God. So this, so we go to the next page and it is about grammar. Okay. So I think so. We have studied grammar. So let's see. Hold on one moment, just a moment, please. Pay attention to this class. Pay attention to this grammar lesson. All right. So let me uh, let me write for you this. I think so. We have studied the auxiliary do. Remember, do has two meanings. One is question mark. An example: do you play tennis? So this is a question mark. Do you play tennis? So this is a question because do is like the other question mark, right? Is that clear? The second meaning do is not this question this question mark. It is the second meaning. It's the verb hacer. So you, no question. You do the homework. Teacher, Yes. tengo que salir de mi casa, entonces me voy a desconectar de la clase. Who's talking? Víctor. It doesn't matter, man. No problem. So don't forget, no olvidar que hay que estudiar. Do that para el examen del viernes, ¿ok? The Hey, exam. teacher. Do that. Goodbye. I see you later. O no sé si me See alcancé you, otra vez a see you. conectar. No, see you. I think tomorrow we have class. Tomorrow. See you tomorrow. Don't worry. Okay, so notice this. This, number one, this is a question mark. And here, number two, this, do, is a verb. Right? So this, do, has two meanings. One is question mark, and the second is the verb hacer. You do the homework, tú haces la tarea. And do you play tennis? Do, it's question mark. Okay, got it this? Hasta ahí recuerdan ese pedacito, do has two meanings. Let me repeat for you. Usamos el do para hacer preguntas, pero el do también es un verbo. Vamos a hacer un ejemplo de este que está acá, de you do the homework. Si ustedes notan, acá hay dos do. Do the homework. It means, eso quiere decir
que para yo hacer una pregunta, work, yo debo usar un auxiliar. Entonces, esta es una pregunta porque yo tengo el auxiliar do. Y después del pronombre, ese se convierte en un verbo, ya no es ya no es un verbo, ya no es un auxiliar, perdón, sino es un verbo. Este es el verbo hacer. Entonces, tú haces la tarea, en pregunta sería, ¿haces la tarea? ¿Están entendiendo un poquito lo del do? Que el do tiene dos significados, uno es un signo de pregunta y el otro es el verbo hacer. Sí, Matías, ayer ve. Yes. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Matías Ayerbe, ¿do you do the homework? Yes, teacher. Muy bien. I do. Perfect. Entonces, es lo que quiero que hagamos. La pregunta es, ¿do you do? Vea que uso dos do. ¿Do you do the homework? Aquí coloco signo de pregunta, pero yo ya sé que acá este es como si fuera un signo de pregunta. Remember, recuerden, en inglés no existe, it doesn't exist. Where is it? Oh my goodness. En inglés no existe el signo de pregunta al principio, solamente existe al final. Por eso este signo de pregunta se reemplaza por varias palabras. Una de esas es el auxiliar do. Luego también existe la palabra das, que das también es un signo de pregunta. Recuerde que do lo utilizamos para 4 pronombres. Para you, para I, para we. ¿Esto ya lo habíamos visto o no? María Camila Rodríguez, ¿ya lo habíamos visto o lo repasamos otra vez de nuevo? No sé. Ya lo habíamos visto. Sí lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, el das es para terceras personas. Listo. Entonces, terceras personas siempre tenemos que saber que es ella, she, que es él, he y que es it. Esto en términos generales es como si fuera un signo de pregunta. Entonces, para hacer la pregunta colocamos primero el das. Does she, y ahí sí colocamos lo que queramos. Does she do? Perdón, aquí es un do. Does she do the homework? Entonces, oh my goodness. Es que es muy difícil con este lapicito. Ese does aquí quedaría una pregunta porque este empieza con el do. Entonces, este signo de pregunta se utiliza, se reemplaza este signo por la palabra do o con la palabra does. Aunque existe también otras palabras para reemplazar este signo de pregunta, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, si yo quiero reemplazarlo, este signo de pregunta, el del que está al principio, yo lo reemplazo también por la palabra am, que también es un signo de pregunta, is, o la palabra are. Entonces, estos tres también me sirven como signo de preguntas para hacer preguntas. Por eso yo digo, are you? ¿Estás tú? Are you in the class? Bueno, ahora, no sé si recuerden lo del das. Si habíamos visto el das, ¿no? Creo que sí. Eso es como un pequeño repaso general. Si lo habíamos visto, Nicole Reaño. Nicole. Yes, teacher. Bueno, entonces vamos con Manuela Medina. Manuela, sí habíamos visto el das y el do, ¿cierto? Yes, teacher. Yes. Ok. Entonces, habíamos visto que terceras personas
Ay, no, básicamente, o sea, lo que era she, lo que era he y lo que era it, this, estos tres pronombres que se llaman terceras personas, eh, básicamente tenían tres reglas. La primera era colocarle la S al verbo, ¿se recuerdan? La segunda era hacer preguntas. Entonces usábamos el das para hacer preguntas, das, ¿cierto? Y quitábamos la S. La S no la colocábamos en el verbo porque el das ya la llevaba, era este. Y de último, colocábamos la palabra doesn't, que en términos generales quería decir no. Lo siento mucho, pero es que queda muy difícil escribir con este lápiz. ¿O será que, mira, vamos a ver si por otro lado, a ver si me deja mejor, no sé. No. A ver, vamos a ver. Ok. Doesn't. Listo, hasta ahí es claro el tercera persona, que era esos tres pronombres, 1, 2 y 3, y que teníamos que aprendernos tres cosas, colocar la S a los verbos, se pregunta con does y doesn't. Listo. Hoy nos van a decir en presente simple que aprendamos a decir sí o no. Y eso es lo que yo quiero que hoy veamos. Entonces, cuando me hacen una pregunta con do, por ejemplo, do we learn English? Cuando me hacen una pregunta como esta, do we learn English? Uy, esto queda más bonito. Do we learn? Esto es una pregunta, Sofía Guevara, es que no recuerdo. Do we learn English? ¿Es una pregunta, sí o no? Yes, teacher. ¿Por qué? Porque al principio lleva do. Eso es correcto. Entonces, ahora nos dicen, siempre que empecemos a hacer una pregunta con do o con das, porque también puede ser das también, pero ya sabemos que das es para las terceras personas. Does he, voy a colocar el verbo arrive. ¿Alguien sabe qué quiere decir arrive? Esta es una R. ¿Alguien sabe qué quiere decir arrive? Esta es una R. Does he arrive early? ¿Alguien sabe qué quiere decir arrive? ¿Llegar? Sí, llegar. Muy bien. Entonces, ¿qué iría ahí? La Recuerde que S. no hay que colocarle la S porque aquí ya el das lleva la S. ¿Se acuerda la tercera regla? Mira, aquí dice que cuando hace preguntas quita uno la S. Cuando hace negaciones quita uno la S del verbo. Solo la coloca en las oraciones afirmativas. En preguntas no y en negativas tampoco. Bueno, vamos a ver. Entonces, nos dicen, oh my God, oh my goodness, que nosotros ya sabemos hacer preguntas con do y con das. Ahora tenemos que aprender a decir sí o no. Entonces, quizás más adelante ustedes se van a dar cuenta que uno puede decir, do we learn English? Y uno podría decir, yes. Y uno para terceras personas podría decir, does she arrive early? No. Pero lo que yo trato de decirle es que aunque se pueda decir yes, es un yes muy informal. En cambio, cuando yo digo, do we learn English? Yes, we, y coloco la palabra do, perdón, do, es que aquí no, do, estas tienen que ser tres palabritas, 1, 2, 3, y estas tres palabritas para nuestro español es como si dijéramos sí, señor, bien educado.
Nosotros estudiamos inglés. Do we learn English? Yes, we do. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno podría decir Yes, solo teacher. yes, pero si quiere ser más educado dice yes, we do. Lo mismo acá en negación. Does he arrive early? ¿Él llega temprano? No. Son 3 palabras para decir no, he, y aparece la palabra doesn't. Entonces, aquí nos están diciendo, no, señor, muy educado. No, él no llega. No, señor. ¿Sí? Es como para aprender a decir muy educadamente sí o no. Entonces, yo les voy a hacer preguntas con unos verbos. Voy a colocar aquí un verbo. Vamos a colocar el verbo it. Uy, esto tan bonito que se queda más chévere. Vamos a hacerle la pregunta para... The questions is for Samuel Paladines. Are you there, Samuel? Yes, Samuel, teacher. Yes. voy a hacerle una pregunta con do y quiero que por favor me responda sí o no. ¿Ok? Okay. Do you eat? Do you eat? Do you eat pizza? Yes, I do. Mire cómo él contestó. Do you eat pizza? Y él contestó, yes, I do. Recuerden que cuando yo digo yes, I do, estoy diciendo sí, señor, muy educado, porque él podría haber contestado con yes, I do, o con solo yes, perdón. Pero contestamos yes, I do, 3 palabras para decir sí, señor. Muy bien. Vamos con otro verbo. Vamos a colocar el verbo arrive. And arrive is for ¿quién es MTGMR? ¿Quién es MT? ¿Quién es MTGMR? Who's that? Daniel Felipe. Daniel Felipe, arrive. Voy a hacerle una pregunta con arrive y tú la respondes. Listen, does she arrive late? Please repeat, teacher. I don't. Can you answer to me? Repeat. Daniel Felipe. Repeat, teacher. Repeat. I don't hear you. Please. Daniel, can you repeat? Daniel, repeat. ¿Puede repetir, Daniel? Does she arrive late? Late quiere decir tarde. Late, tarde. Late. Okay? Yes, teacher. Answer to me. Does she arrive late? O bueno, le voy a hacer una pregunta así para la mamá. Does your mother arrive late to the school? Does she, okay, let me write for you. Perhaps writing is better. So I'm writing, does your mother, tú sabes que esto quiere decir tercera persona porque está mamá. Mother es como dijera she. Does your mother arrive late to the school?
Mr. Daniel, can you answer for me, Daniel? Does your mother arrive late to the school? Daniel, ¿es una pregunta sí o no? Does she arrive to the school? Yes, teacher. This is Muy bien, perfect. Ahora vas a contestar sí o no. Does your mother arrive late to the school? ¿Entiendes qué quiere decir eso? sí, Arrive, ¿sabe qué quiere decir arrive? llegar. Llegar. Entonces, ¿qué dice ahí la pregunta? ¿Montar? No, llegar, llegar, llegar. Montar es otra cosa, llegar. ¿Tu mamá llega tarde a la escuela? Por eso, ahora respóndeme sí o no. Does your mother arrive late to the school? Not my mom. No, no, No. y Dos. not this, doesn't. Tres palabras para decir no, señor. Muy educadamente. ¿Estamos de acuerdo? Yes, teacher. Ok, don't forget, en un examen le van a decir, por favor responda sí o no educadamente. Entonces tú vas a decir, no, she doesn't, o yes, she does, porque puede ser posible. Do you work? Yes, I work, o no, I don't work. Okay, o I don't. Let's go now. ¿Alguna pregunta con el do y el does? Who's that, Alejandra? Is your sister Alejandra Gudelo? Is she your sister? My prima Cousin? is my cousin. Okay, cousin. Okay, hello, hello. Nice to meet you. Okay, good. So let's continue. Let's continue, all right? Let's go to the book. And here we need to complete yes or not. So necessary to say, yes, I do, or no, I don't. Not it is. Vean lo que dicen acá. Oh, I forgot something. Perhaps I forgot something. Quizás se me olvidó una cosa. Recuerde que uno puede hacer preguntas con are, is o am. María Camila, yo le puedo hacer una pregunta con are. Are you in the class? Sí, que utilizo el are para hacer la pregunta. Are you in the class? María Yes. Camila, yes. Entonces, Yes, para I. decir sí estoy o sí señor, tú dices yes, I am. Se me olvidó esa. Quizá entonces veamos lo que review a little bit. You got it this? ¿Me entiendes un poquito? O sea, tenemos Yes. que aprender a decir sí o no. Entonces, ahora me dicen que debo aprender a decir sí o no con el verbo to be. Entonces, el verbo to be básicamente es la palabra are, ¿cierto? Vamos, hagámoslo mejor con texto. Entonces, yo digo, are you in class? Are you in class? Esto es una pregunta porque la palabra are también me sirve de signo de pregunta. ¿Recuerdan? Que es lo que ahorita María Camila me contestó. María Camila, are you in the class? Are you in class o in the class? Yes, yes, No, a ver, te yes, estoy I preguntando. am. Perfecto. Entonces, si tú quieres decir sí, señor, ¿cómo dices? Yes, Yes, I am. I am. Yes, I am. Ahora voy a hacerle una pregunta. Ahora, también voy a hacer otra pregunta, pero diferente. Ya no uso are, sino uso do. Do you study? Do you study here? Oh my God, here. ¿Entiendes qué quiere decir eso? Es una pregunta, María Camila. Do you study here? María Camila, ¿escucha?
Hello. Yes. Es que se escuchaba, no se te escuchaba. Ah, sí, es que la conexión. Okay, I'm sorry. Do you study here? ¿Entiendes qué quiere decir do you study here? Yes, I do. Perfecto. ¿Tú estudias aquí? Entonces, yes, I do. Eso quiere decir un sí, señor. Vea que tú preguntas con do y respondes con do. Preguntas con el verbo to be. Este es el verbo to be, are, am, is, are, este. Oh my God. Esta palabra am, are, y contestas con el am, que es el verbo to be. Ahora sí vamos a escoger, nos van a hacer preguntas. Matías ayer, Esteban Araque, ayúdenme en esta, Esteban Araque. Dice, does she live close by? No, she doesn't. ¿Qué quiere decir no, she doesn't? Araque, ¿qué quiere decir no, no, she doesn't? ¿Ella no está o ella no? No, eso quiere decir no, señor o no, señora, lo que depende de quién le pregunte a uno, ¿sí? Es esta, a ver. Creo que por acá mejor, creo que por aquí sacamos el, where is it? Okay, got it. Look, estas tres palabritas es para decir un sí o un no. Ok. Recuerden eso. Entonces, yo utilizo estas tres para decir no un sí. Ahora me dicen que aprenda a unir la pregunta con la respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera. Do you read books? ¿Con cuál tienes que responder? ¿Con yes, I am o con yes, I do? O no, I don't. Yes, I do o no Sí, I do. yes, I do. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dices yes, I do? ¿Qué quiere decir yes, I Sí, do? señor. Un sí educado. Sí, señor. Entonces, aquí colocamos acá. Listo. Ya sabemos que es esta. Vamos con la siguiente. Does she play basketball? Does she play basketball? Yes. Pero She tienes, does. yes, she does. ¿Y qué quiere decir yes, she does? Sí, señor o sí, señora. Sí, depende de quién le esté preguntando. Perfect, that's perfect. Aquí colocamos el B. Friday. What do you do on Fridays? Le están haciendo He como una goes by bus. pregunta directa. Entonces, what do you do on Fridays? Mire que el do acá es hacer, ¿no? Aquí es pregunta y aquí es hacer. What do you do on Fridays? I relax. I relax, sí, ¿por qué no? Yo me relajo, I relax. Porque aquí no le están preguntando do o das, o sea, preguntándole sí o no. Aquí ¿qué haces el viernes o los viernes? Muy bien. Vamos con el Fridays here. D. How does he go? Queda un minuto, nos vamos rápido, entonces terminamos esta. Entonces, en la casa vamos a terminar 2, 3.